Hola chicas, bienvenidas a la clase de hoy. Vamos a continuar con parte de los contenidos, ¿verdad? Que hemos estado viendo en las clases anteriores, que tienen que ver con políticas públicas, cómo el Estado busca brindarle oportunidades en el ámbito de salud, de educación y en otros espacios a la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre las instituciones que hacen posible el funcionamiento o la aplicación de las políticas públicas. Entonces, la presentación del día de hoy se titula Instituciones que velan por la igualdad de oportunidades, la principal función e importancia de dichas instituciones. ¿Por qué es importante tener presentes esas instituciones? Dos cosas puntuales. La primera, ocupamos conocerlas como ciudadanos costarricenses que podemos llegar a recurrir a ellas en algún momento. Segundo, porque en el examen de bachillerato probablemente nos las vayan a preguntar, tal vez no tanta profundidad o tan específico como el Tribunal Supremo de Elecciones o algunas otras instituciones, pero se vuelven importantes para también conocer esta, esta escala o esta secuencia de instituciones que componen el Estado costarricense. Entonces, bueno, tenemos como primera institución a la FODESAF, que es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. La, bueno, lo que tenemos que saber, ¿verdad? Lo importante es que es creado en los años 70 con el fin de luchar contra la pobreza y bueno, y que de este fondo se financian muchos programas, tales como el IMAS, el PANI, FONAVE y demás. A partir de la década de los 90, los gobiernos empezaron a disminuir sus aportes al fondo, así que fue víctima de falcos por los propios jerarcas, o sea, por los mismos personas que componen gobierno, a finales de la década de los 90, ¿verdad? Es importante porque de esa institución se desprenden instituciones muy importantes, muy arraigadas en el pueblo costarricense, en las necesidades, incluso en velar por ciertas necesidades, tales como el IMAS, que ahorita vamos a ver, el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, y FONAVE, que se encargaba de brindar becas educativas. Entonces, bueno, tenemos a Limas, creado en 1971, cuyo objetivo principal va a ser el resolver o intentar solventar el tema de la pobreza extrema en Costa Rica, manteniendo programas de distintas capacitaciones, tales como educación, salud, vivienda y demás. Entre los principales problemas que vamos a encontrar con el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, que eso significan sus siglas, bueno, sus problemas vamos a encontrar la disminución de los aportes de financiamiento que recibe producto de los actos de corrupción o el clientelismo político de la distribución de los recursos que ésta administra. Entonces, si bien es una institución bastante importante, que al igual que el FODESAF fue o tiene problemas de desfalco por los mismos jerarcas, ¿verdad? Por los mismos funcionarios de las instituciones públicas. Me voy a hacer un poquito para acá para no estorbarme en la presentación. Por otra parte, en otro plano, pero no deja de tener un peso bastante importante bajo la dinámica o la forma en la que se construye el Estado costarricense. Y pues este va a ser el Ministerio de Educación Pública, con sus siglas MEP. Es el ente rector de todo sistema educativo del país, sin duda uno de los ministerios más importantes que se encarga, bueno, que se encargó de mi formación como estudiante en primaria, secundaria y en la universidad, y que también apoya de forma directa la existencia pues, de este programa, ¿verdad? Y las posibilidades que le puede brindar a los estudiantes que acceden a educación y pues tienen otras oportunidades o mejores oportunidades al tener ciertos grados académicos. Está bajo la administración del Poder Ejecutivo, eso quiere decir que es el presidente, ¿verdad? Y sus ministros quienes determinan, por lo que se asigna un ministro, ¿verdad? Para tales efectos, un ministro o una ministra que regula o representa el Ministerio de Educación. Y además, bueno, el Ministerio de Educación va a establecer la relación entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales. ¿Por qué viene esto? ¿Qué significa esto? Las universidades estatales son entes autónomos. ¿Qué significa eso? Que la universidad lo que recibe del gobierno viene del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que ese es el famoso FES, que es el financiamiento para las universidades y para la educación en Costa Rica.
Al ser independiente, las universidades deciden qué enseñar, cómo enseñarlo, qué profesores contratar, todos los procesos que tienen las distintas universidades. Bueno, las universidades lo han conseguido esto a lo largo de los años y por eso es importante señalar que las universidades estatales son entes autónomos y que si bien el Ministerio de Educación regula de cierta forma lo que pasa en las universidades con temas de presupuesto, siempre la universidad o las universidades públicas van a poder tomar sus decisiones. Y además, bueno, por último, el Ministerio de Educación va a vigilar y supervisar las propuestas para la educación, los cambios de planes de estudio para los colegios, eh, no sé, por ejemplo, el cambio de pruebas de bachillerato, que ustedes probablemente sean de los últimos grupos que vayan a hacer prueba de bachillerato para pasar a pruebas FARO, que de momento, por lo menos estudios sociales no presenta prueba FARO, cívica no estoy seguro, pero son parte, ¿verdad?, de la evolución y de los procesos que tienen que tutelar el Ministerio de Educación Pública. Junto con el Ministerio de Educación Pública tenemos el Consejo Superior de Educación, que es el órgano responsable de orientar y dirigir desde el punto de vista técnico los diferentes niveles, ciclos y la modalidad del sistema educativo costarricense. Se encuentra conformado por el ministro de Educación, por el Ministerio de Educación, que lo preside, ¿verdad? O sea, que es el presidente de este Consejo Superior de Educación, pero es importante señalar quiénes están o quiénes componen este consejo, porque hay gente que toma decisiones importantes en cuanto a qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, en qué se va a invertir, cuáles son los objetivos a futuro, todo esto. Entonces, bueno, ¿quiénes los componen? El Ministerio de Educación, vigente, ¿verdad? Durante este periodo político, dos exministros de Educación seleccionados por el Poder Ejecutivo, que pueden ser de su partido o de otro, pero bueno, tuvieron que haber ejercido el puesto de ministro de Educación, un representante de la Universidad de Costa Rica, que por lo general es un estudiante, aunque también puede ser un docente, dos representantes de secundaria y dos de escuela o de primer ciclo. Esos son los individuos que componen el Consejo Superior de Educación. Por otro lado, también uno de los ministerios más importantes que va a tener Costa Rica en cuanto a garantizar el acceso a derechos y cubrir las necesidades de los costarricenses, bueno, sin duda va a ser el Ministerio de Educación Pública, un ministerio que durante el último año o 2 años ha demostrado la importancia que tiene al tratar los pacientes COVID, del tema de las vacunas, cómo se manejan las camas, cómo se administra, lo profesional, los profesionales que son sus empleados, ¿verdad? Y lo importante, ¿verdad? Que tiene el Ministerio de Salud. Va a establecer la política nacional de salud, la ejecuta, la evalúa y la supervisa. La verdad es que es un ministerio con un financiamiento bastante importante que también se nutre, ¿verdad?, de esta lucha histórica de brindarle acceso a la salud junto con la caja, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, a los costarricenses. Además, bueno, la autoridad en materia de salud, en cualquier ámbito en el territorio nacional, no hay ningún ente que esté superior a él, y bueno, y como dice en el primer punto, él es el que va a ejecutar, evaluar y supervisar las mismas propuestas o las mismas iniciativas que surgen desde el Ministerio de Salud. Y por último, bueno, está facultada para realizar las acciones preventivas de salud que considere necesarias. Planes de vacunación, eh, órdenes sanitarias, ¿verdad? Como lo que está sucediendo ahorita con la pandemia y demás regulaciones que el Ministerio de Salud es quien tiene la potestad para determinarlas, ¿verdad? Tomar ciertas medidas que protejan la integridad de la mayoría de los costarricenses. Otro de los ministerios que nos hablan o nos remontan a este proceso de las garantías sociales, ¿verdad? Tenemos la educación, la salud pública y, bueno, los derechos laborales. ¿De dónde vienen esos los derechos laborales? Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dirige, estudia y despacha todo lo relacionado con el trabajo y el bienestar social. Además, va a vigilar el desarrollo, el mejoramiento y la aplicación de las leyes entre patrones y trabajadores. Por eso va a regular la relación que hay, ¿verdad? Para que el empleado no haga lo que le da la gana y que el patrón no le pase por encima los derechos laborales de sus empleados. Protege al trabajador y a su familia, ¿verdad? No es el trabajador como un individuo, sino es el trabajador, hombre o mujer, que se encarga de proveer a su casa
y que el ministerio reconoce la importancia y el peso de su trabajo, por eso lo protege de cierta forma, dándole beneficios también a su familia y demás, en caso de que al trabajador o la persona trabajadora le suceda lo que sea. Bueno, ¿cuál es el principal problema? Que sus observaciones no son de acatamiento obligatorio. Entonces hay muchas empresillas por allá que se pasan de creativas y abusan de sus relaciones laborales con los empleados. O encuentran vacíos legales, que eso pasa muchísimo, me ha pasado, que encuentran vacíos legales o utilizan argumentos muy técnicos para afectar al empleado directamente. Por eso es importante que nosotros como trabajadores en cualquier espacio o sector en el que estemos, conozcamos nuestros derechos, conozcamos las disposiciones del Ministerio de Trabajo y el Código de Trabajo, ¿verdad? Como lo vimos la última sesión que tuvimos, y, bueno, poder defendernos o recurrir a las instancias pertinentes en caso de que sintamos que nuestros derechos laborales eh, están siendo pisoteados. También es importante señalar que no es nada más o no asumir que vamos a ir a pelear, ¿verdad? Contra el ministerio, ¿verdad? O poner una denuncia, es que ya vamos a las de ganar. Y ahí es donde es importante asesorarse bien, hacer una denuncia muy puntual y, y que busque satisfacer o cubrir la necesidad o el problema generado en esta relación obrero-patronal sin buscar pasarse de listo, ¿verdad? O de astuto con alguna empresa o con algún patrono porque nos enojamos, porque nos dijeron cualquier cosa, ¿verdad? También tiene que haber una relación de respeto en cuanto al patrono laboral y nosotros como trabajadores, bueno, estar conscientes de, de nuestra relación y el tipo de relación laboral con la que contamos. Junto con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud que hablábamos hace un rato, nace la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin duda, y aquí sí, sí, junto al Ministerio de Educación, creo que son dos de las instituciones más importantes que tiene el país, que garantizan de cierta forma, para no decir la democratización total de la educación o de la salud, pero sí generar espacios de accesibilidad para todos y todas. Cualquier costarricense, incluso gente que es extranjera, puede acceder a la caja o al Ministerio de Educación, ¿verdad? Ya sea bases o menores de edad, hay un montón de convenios internacionales que los protegen. La caja, además de brindar el servicio de salud que conocemos de la mano del Ministerio de Educación, va a gobernar y administrar los seguros sociales y, y asignar o repartir, por decir de cierta forma, los dineros de las personas que ya están pensionados. Además de invertir, bueno, la cuota mensual o quincenal, en realidad, de, de todos los y las costarricenses. Los seguros con los que cuenta la caja costarricense va a ser el de invalidez, una persona que tiene un accidente y pierde una pierna, un brazo, un ojo o algo que lo dificulte o lo limite muchísimo a trabajar, bueno, esa persona puede pensionarse. Por vejez, como su nombre lo dice, la gente que cumple la mayoría bueno, la totalidad de las cuotas necesarias para pensionarse y acoge su pensión dentro de la categoría de vejez. Por muerte, no hay muchísimo más que decir. Acá donde la familia también, bueno, se beneficia de la pensión de la persona que fallece y por maternidad. Por maternidad, bueno, son lapsos de tiempo que se brindan. No estoy seguro si en Costa Rica también cuentan antes de que la mujer eh, dé a luz, pero sí, sí sé que después de que la mujer dé a luz, se le pueden dar ciertos permisos con goces de salario en la que la madre, ¿verdad? Puede estar con el niño o la niña y, bueno, alimentarla y cuidarla y demás hasta que consiga la forma en la que alguien más se encargue de la niña, o el niño mientras la persona trabaja, y, y poder continuar con su vida laboral, tanto como su rol de madre o de padre, ¿verdad? Pero bueno, en este caso sí es una licencia de maternidad exclusiva para mujeres, que en teoría el hombre también debería tener sus derechos de tener un espacio cuando es padre y pues con el fin de poder ser parte del proceso de crianza del niño o la niña y bueno, y también cumplir su rol, ¿verdad? Dentro de esto y no solo
cargarle toda la iniciativa, toda la responsabilidad a la mujer. A inicios de la década de 1940 fue creada, pero fue solo para empleados públicos, gente que trabajaba para el Estado. Fue hasta 1971 cuando se universalizan sus servicios a todos los empleados públicos y privados. Luego tenemos el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el SENARE. El SENARE, bueno, coordina y asesora todo lo relacionado a la rehabilitación y la educación especial. Por ejemplo, en Guadalupe hay un instituto, bueno, un centro que se llama la Centeno Well, que sin duda son uno de los centros más importantes en cuanto a rehabilitación y acompañamiento a personas que tienen alguna condición o una barrera de lenguaje o motriz, ¿verdad? Que le dificulte moverse. Va a promover la formación de profesionales especializados en rehabilitación y educación especial, ¿verdad? Para hacer estos relevos generacionales entre la gente que va entrando y va saliendo. Va a fomentar además las oportunidades de empleo para el sector de la población que cuenta con alguna barrera o de cognitiva o motriz. Y por último, van a motivar, sensibilizar e informar a la población sobre los problemas de esta población, ya que muchas veces estos grupos se quedan marginados, ¿verdad? Y la gente los ve con mucho estigma, con mucha carga ideológica, debido a lo que han escuchado, lo que representa una persona con cierto nivel de discapacidad en una sociedad como la nuestra. Ya casi estamos terminando. La siguiente institución va a ser el Instituto Nacional de las Mujeres, por sus siglas mejor conocido como el INAMO. Va a formular e impulsar la política nacional para la igualdad e equidad de las mujeres. Como su nombre lo dice, bueno, va a proteger los derechos de las mujeres y acompañarlas en los procesos de denuncia de agresión, violencia, maltrato y demás, que muchas veces es normal que una persona luego de ser parte de un círculo de violencia, bueno, se sienta sola, ¿verdad? O que nadie la acompaña o que nadie está ahí para ella. Y el instituto cubre tal vez esta necesidad, tal vez de forma muy breve, eh, en cuanto a los derechos de las mujeres. Y por último, bueno, va a fomentar la participación social, política y cívica de las mujeres en distintos espacios, aunque esto no es tan cierto. Luego por acá tenemos el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI. Este va a formular la política de materia de niñez y la adolescencia. Su papel, bueno, va a ser el ejercer el rol previsor, promotor y coordinador y articulador de las distintas instituciones que se encargan de velar por el bienestar de los menores de edad y específicamente por los niños que se encuentran en los centros del PANI, ¿verdad? No solo los que son o han sido abandonados o huérfanos además, sino también los niños y las niñas que viven en cualquier lado. Y por último, bueno, también va a buscar, al igual que la mayoría de las instituciones, sensibilizar con respecto a la problemática que representa el abandono, la violencia hacia los niños, para garantizar los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. Ahora vamos a ver los desafíos y fortalezas de las instituciones encargadas en velar por el cumplimiento de las políticas públicas. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que esperan conseguir y qué es lo que, bueno, su fortaleza, ¿verdad? Qué es lo que, en lo que son buenos, en lo que destacan y el por qué tienen un valor importante dentro de la función estatal costarricense. La primera, bueno, de estas fortalezas y desafíos que cuentan esas instituciones van a tener que ver con el tema de cobertura, la calidad de la educación y el desarrollo de competencias, bueno, en las personas costarricenses. Va a buscar lograr una educación de excelente calidad para todos los y las costarricenses. Esto es algo que, aunque ahorita se pueda criticar la educación y todo lo que nosotros queramos, Costa Rica es uno de los países con más altos niveles de alfabetización. Eso significa, bueno, que la mayoría de las personas saben leer y escribir y en algunos casos ejecutar ejercicios de lógica matemática, ¿verdad? Que eso es algo que vemos desde primaria. El acceso a educación en sectores medios como secundaria, ¿verdad? O tercer y cuarto ciclo es casi universal. La verdad es que es gratuita, el Estado ampara a estas personas
Y ya pasando en los ámbitos o en los espacios educativos más altos que tienen que ver con educación universitaria, existen, si no me equivoco, sí, cinco universidades estatales que la mayoría cuenta con sistema de becas y bueno, esto permite que los estudiantes, en mi caso, pudimos acceder a educación superior de la mano, ¿verdad? Del Estado. Como el siguiente punto, bueno, vamos a encontrar que llegar a una meta, ¿verdad? O cumplir el objetivo de la cobertura total y universal de primaria, preescolar y secundaria. Casi que primaria es el sector que más cobertura ha logrado conseguir, porque bueno, una vez que el estudiante o la estudiante cumple los 12 13 años, muchos padres de familia, por sus distintas condiciones, buscan o van a presionar lo suficiente para que esta persona busque la necesidad de ejercerse o ejercer alguna, algún puesto o algún cargo administrativo o educativo en, eh, en términos de educación. Garantizar el financiamiento adecuado, ¿verdad? Los que le mencioné con respecto al FES. Como cuarto punto, el mejorar la calidad de los centros educativos respecto a los profesionales administrativos y docentes. Aquí sí es más desafío que fortaleza, ya que al Ministerio de Educación le cuesta bastante avanzar en tema de contratación docentes, hay muchísimo desempleo entre los docentes, ¿verdad? O docentes que tenemos poco tiempo, ¿verdad? O pocos espacios para, para ejecutar, ¿verdad? Nuestros conocimientos y muchos centros educativos, bueno, también cuentan con falencias administrativas, ya que muchos de sus funcionarios o algunos de sus funcionarios pues, no son las personas más adecuadas o aptas para el puesto. Como quinto punto, el de dotar la infraestructura adecuada a los centros educativos, tanto planta física, pupitres, ayudas audiovisuales, cómputo, deportes, laboratorios y centros de cómputo. Como un ejercicio, incluso con la gente más joven ahorita, ponernos a pensar qué de esto existía hace 10 años. Para mí, el pensar un laboratorio dentro de mi colegio me resulta absurdo. Lo más cercano fue eh, un laboratorio de cómputo, por ejemplo, bueno, una especie de gimnasio que sí estaba en la escuela en la que yo estaba. Pero el Ministerio de Educación va a buscar que al menos esas sean las condiciones necesarias para poder desarrollar eh, las habilidades y las competencias dentro de los estudiantes en espacios adecuados. Y por último, bueno, el establecer políticas educativas atractivas que incentiven a los estudiantes a permanecer en los centros de estudio y atacar, bueno, todos los factores que favorecen la deserción, que bueno, que es una de las principales de los principales desafíos que cuenta el Ministerio de Educación y es apalear o luchar contra la deserción, ya que, como les mencioné anteriormente, la presión de tener un trabajo y aportar en la casa hacen que los estudiantes decidan terminar sus estudios porque en la casa tienen alguna carencia o algunas necesidades que tienen que cubrir con su mano de obra. Como segundo punto, vamos a encontrar la salud integral, que como parte de sus desafíos va a buscar lograr una mayor cobertura que llegue bueno, hasta las zonas más alejadas de los territorios indígenas, en las que la verdad lo ha logrado de forma satisfactoria. Eh, como segundo punto, el fiscalizar que extranjeros que ocupen los servicios de la caja paguen sus cuotas respectivas. Mejorar la atención de los EBAIS, específicamente en los cursos de relaciones humanas, por un tema de empatía, comunicación, enfrentar el duelo. A veces la gente que trabaja en espacios médicos tiene que dar noticias muy complicadas y bueno, eso es algo que las instituciones del país buscan mejorar. Aumentar el número de médicos especialistas en clínicas y hospitales para evitar las largas filas y hasta citas de 2 años. Eso es difícil porque eso significa pagarle salarios completos bastante altos a personal médico, pero bueno, como les digo, pese a todo esto, pues Costa Rica es un país bastante fuerte en este tema.
Como cuarto punto, aumentar el número de médicos especialistas en clínicas y hospitales. Bueno, ese es el que acabo de leerles. El punto 5, aprovechar el mejor equipo médico en varios turnos para descongestionar la lista de personas que esperan por una operación. Un punto sencillo, más como un desafío que como una fortaleza. El ampliar la lista de medicamentos, ya que muchas personas tienen que comprarlos porque la caja no los suministra. Eso es un punto que es medianamente complejo porque la caja tiene una gran cobertura en cuanto a medicamentos y creo que es imposible o me resulta imposible pensar que una institución como la caja sea capaz de tener cualquier medicamento necesario. Que aún así creo que sí se puede conseguir, pero me parece muy difícil pensar que en este momento cualquier medicamento que se nos ocurra, la caja va a tener el medicamento este para repartirlo, digamos. Y por último, bueno, controlar los mejor llamados biombos, donde médicos cobran por sus servicios utilizando las instalaciones de cajas y horas laborales. Por último, bueno, con respecto al área de trabajo, desafíos y fortalezas con respecto al empleo, la competitividad y la defensa de los derechos laborales. El primero va a ser el fomento de las empresas que ofrezcan una gama de empresas de empleos a los costarricenses. Como segundo punto, bueno, un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que sus propios patronos para que sean sus propios patronos y contribuyan al desarrollo socioeconómico del país. Como tercer punto, bueno, los ajustes del salario mínimo que sean de acuerdo a la realidad de los precios de los productos del mercado y bueno, no nada más establecer un salario mínimo como un patrón o como bueno, como un límite, valga la redundancia, que sea meramente un número al azar, sino que represente o que esté acorde a las necesidades que pueden tener las distintas personas en los espacios laborales o en los espacios sociales o comerciales. Y por último, bueno, los inspectores del Ministerio de Trabajo que sean más eficaces para que fiscalicen la situación de los trabajadores de las empresas. Es muy complicado, muy interesante porque el Ministerio de Trabajo no atiende consultas que tienen que ver con instituciones públicas. Las instituciones públicas trabajan o ejecutan o resuelven los problemas que tienen que ver con las distintas instituciones, pero al interno. El Ministerio de Trabajo solo tiene que ver con empresa privada. Y por último, vamos a tener los factores de discriminación. La discriminación se refiere a cualquier distinción, exclusión o preferencia que se hace a las personas basadas en los motivos de su raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, género, religión, opinión política, entre otros, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de las oportunidades o de trato. En Costa Rica, bueno, se debe trabajar en promover la erradicación del factor discriminación y bueno, las actitudes que tengan que ver con discriminación de género, raza, estatus social, nacionalidad y en cualquiera de los espacios anteriores que mencionamos. Y por eso también se habla de un factor como general, ¿verdad? Que no tiene que ver con específicamente trabajo, salud y educación, sino un factor transversal, digamos. Transversal significa que va a través de todo o de todos los espacios. Y bueno, la discriminación va a ser uno de esos factores, ya que por todos los motivos o por todas las excusas que utiliza la gente para ser racista, se discrimina de alguna otra forma a algún individuo, ya sea en una escuela, en su trabajo o en la caja, a veces que no se les quiere atender o que se les atiende de mala forma. También hay, bueno, es un problema que existe y es importante que nosotros como costarricenses estemos anuentes, ¿verdad? O pendientes, por decirlo de alguna forma, de esa situación para poder identificarles en caso de que esté sucediendo y, bueno, llevar la denuncia al organismo o la representación correspondiente y que se haga algo al respecto para evitar que dentro de las instituciones del Estado, que de por sí están buscando cumplir con las políticas públicas, eh, no afecten, ¿verdad?, a los costarricenses, porque a veces ni siquiera es un tema exclusivamente que tenga que ver con xenofobia, que es como, bueno, el extranjero, que el otro, el que es diferente, sino también con los mismos costarricenses, específicamente con poblaciones indígenas, poblaciones que viven en comunidades sociomarginales, población negra incluso, que es rechazada o es discriminada de alguna otra forma
por parte de las mismas instituciones del Estado o los personeros de las mismas instituciones. Para cerrar, bueno, vamos a hablar de las conclusiones de todo este gran capítulo, todo este gran tema que tiene que ver con las instituciones que velan por aplicar las políticas públicas. Como primera conclusión, vamos a tener que nuestro país es un Estado solidario que busca el beneficio de todos sus habitantes a través de la intervención de diferentes formas. Y por eso es importante que nosotros como costarricenses seamos conscientes de que eso sucede y en el momento en el que algún diputado o alguna empresa privada o iniciativa o quien sea busque transgredir o afectar directamente a esas instituciones, y pues hacer algo al respecto y no quedarnos callados, porque no es solo yo la verdad es que no uso la caja, por poner un ejemplo, pero hay millones de costarricenses que ahorita están en la caja. Yo es que tengo a mis hijos en una escuela privada, pero hay millones de costarricenses que tienen a sus hijos en educación pública. Gente que estudia en una universidad porque existe educación superior. Si es que yo trabajo en una empresa o yo trabajo para lo mío y no ocupo el Ministerio de Trabajo porque yo soy mi propio jefe. Millones de personas en este país tienen problemas laborales que a quien el Ministerio de Trabajo atiende y acompaña y se garantiza, por ejemplo, el pago del aguinaldo. Por ejemplo, que muchas veces a final de año siempre hay casos de tal empresa o tal tienda o tal lugar que no le paga a sus empleados el aguinaldo. Como segunda conclusión, bueno, que para lograr que se base en la formulación y la aplicación de la evaluación de las políticas públicas, las cuales son estrategias desarrolladas para buscar hacer llegar a todos los habitantes del país un nivel de desarrollo similar. ¿Qué significa esto? Bueno, que no todos los avances, que no todo el presupuesto, que no todos los lugares chivas se concentren en San José. Por lugares chivas me refiero al mejor hospital o el mejor colegio, sino que buscar que este desarrollo es imposible, o por lo menos es muy difícil pensar que del día a mañana todo el mundo va a ser, o todo el mundo va a tener igualdad de oportunidades. No es eso, sino buscar al menos que exista un desarrollo, que no se estanque algún lugar, no sé, recóndito del país o alguna zona muy lejos, y que siga manteniendo políticas públicas muy antiguas, o que simplemente las anule. Como tercera conclusión, bueno, vamos a tener que los ministerios, las instituciones y otros entes buscan el cumplimiento de las políticas públicas. Es su razón de ser, es su misión y es su visión estratégica. O sea, es por el cual existen esas instituciones. Y como última conclusión, bueno, vamos a tener que nuestro país enfrente un debilitamiento en la capacidad de la ejecución de las políticas públicas propias de la condición, bueno, de la economía actual y las dificultades que esto representa. Ideológicamente, un acercamiento al liberalismo económico implica dejar de lado algunas de las políticas públicas. Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de cómo coinciden la política y la economía, el liberalismo y el neoliberalismo. Entonces, al estar tan cercano a esta realidad, y pues nos vamos a dar cuenta que los sectores más empobrecidos y que la ven más complicada, pues van a tener y pues más difícil las posibilidades o las opciones si las instituciones y las políticas públicas desaparecen y, y pues eliminan, ¿verdad? Las ayudas que ofrecen y que han ofrecido históricamente en Costa Rica. Eso sería todo por la clase de hoy. Para esta semana, la actividad que tengo pensada es realizar un repaso de las actividades, bueno, los temas que hemos visto anteriormente. Entonces me gustaría que ustedes revisen los temas, vean las presentaciones, las actividades que hemos hecho, que se pongan al día, si existe algo que no hayan enviado, ¿verdad? Y como por allá podemos recibirlo y que no queden pendientes con nada. Pero el objetivo, más allá de ponerse al día con los temas, es que ustedes identifiquen cuál de los temas o cuáles temas que hemos visto, que hemos hablado, consideran que tienen alguna duda o que creen que sea importante reforzar o que no tengan claro o que no hayan entendido o que no entienden la relación de eso con eso. Recuerden el tema de los conceptos y de la pared de esta que estamos construyendo. Bueno, ¿cuál de esos bloques o cuál de esos pilares no está quedando fuerte? Eso es lo que quiero con la actividad de esta semana. Y bueno, chicas, esa sería la clase de esta semana. Que te pasen una bonita semana y nos vemos en la próxima clase.